Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Banco Chile, Banchile Inversiones por la invitación a participar en este encuentro. Muchas gracias a Eduardo por su generosa introducción. Y quizás como respuesta a eso, le voy a contar algo que creo que nunca lo he comentado con los ejecutivos del Banco Chile, pero yo a los 18 años abrí mi primera cuenta corriente del Banco Chile y hace tanto tiempo que tiene solo 5 dígitos. Así que hay una relación de muchos años más allá de la política pública. Pero bueno, estamos acá para hablar de crecimiento, para hablar de la economía. Esta mañana salieron las cuentas nacionales, así que no sé si algunos de ustedes la han visto. Hubo una pequeña corrección al alza en la cifra de crecimiento del 2024 a 2,6% y algunas datos bien interesantes en términos de la dinámica del año y la composición sectorial de la demanda interna. Pero bueno, vamos a hablar sobre... yo voy a concentrar mi presentación en temas ligados a las finanzas públicas. Y lo voy a hacer no solo porque se discuta harto del tema, sino que porque creo que las finanzas públicas han sido un pilar fundamental de la economía chilena desde el retorno a la democracia. La conducción fiscal a lo largo de ya varias décadas y de varios gobiernos ha contribuido a reducir el riesgo soberano, a reducir los costos de financiamiento para el país, para el sector público y el sector privado, a aumentar el ahorro nacional, la inversión y el crecimiento, reducir la volatilidad, elevar la resiliencia de la economía, controlar la inflación, los desequilibrios externos y, sobre todo, resolver los problemas sociales de manera sostenible. Con el correr de los años y la experiencia que se ha ido acumulando, la institucionalidad en torno a los temas fiscales se ha ido enriqueciendo. Y hoy día creo que se puede decir con bastante seguridad que Chile tiene una arquitectura institucional en materia fiscal que se ubica entre las más avanzadas del mundo, desde lo que está en nuestra Constitución, en relación a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia fiscales, una regla de política fiscal dual, se volvió dual ahora durante este periodo, un sistema probado de evaluación de programas públicos, altos estándares de transparencia y un Consejo Fiscal Autónomo que ya lleva varios años de rodaje. Hay muy pocos países que puedan tener hoy día esa configuración institucional. Muchos avanzan en algunas de estas dimensiones, pero todas al mismo tiempo hay muy pocos países que lo tienen. Sin embargo, la economía y la sociedad han experimentado transformaciones relevantes en todo este tiempo que han presentado, por lo tanto, desafíos para la gestión fiscal. Primero, el contraste entre el menor dinamismo de la economía desde el 2012 y la inercia de los procesos institucionales característicos de las finanzas públicas. En general, en el mundo, las finanzas públicas tienen van construyendo rigidez con el correr del tiempo, ya sea legal o política. Le cuesta a los políticos tomar decisiones de racionalización de gasto. En segundo lugar, el uso intensivo de las holguras financieras durante la crisis del COVID-19. Habíamos acumulado muchas holguras, la mejor expresión de ello eran los fondos soberanos, parte importante de eso se usó durante la crisis del COVID. La posición financiera neta del sector público se deterioró más o menos en 45.000 millones de dólares durante ese periodo. Luego, la constante emergencia de nuevas demandas sobre el sector público sin que las antiguas desaparezcan. Hoy día, ¿cierto? El Estado tiene que preocuparse de temas como las emisiones de carbono, las materias de medio ambiente, pero no por eso puede dejar de atender a cosas tradicionales de las finanzas públicas como la seguridad ciudadana. Y el traslado de la discusión fiscal desde el plano al plano de la polémica antes que el de las soluciones técnicas, y hemos tenido mucho de eso en el último tiempo. Sin embargo, en la actualidad, la experiencia, la evidencia, las buenas prácticas que conocemos dan material suficiente para fortalecer el rol de las finanzas públicas, contribuyendo a un crecimiento sostenido e inclusivo en Chile durante los próximos años. Eso pasa, sin embargo, por calibrar bien el diagnóstico, por despejar ciertos mitos y acometer reformas con el apoyo político que requieren para poder perdurar en el tiempo.
Así que vamos a hacer varias listas de 5 cosas y vamos a partir por 5 afirmaciones erradas sobre la situación fiscal de Chile. Lo que está aquí en esta lista lo vemos día a día. El gobierno ha incumplido todas sus metas fiscales, el Ministerio de Hacienda ha cometido errores sistemáticos en la proyección de los ingresos, el gasto público está disparado y la principal razón es el aumento de personal, el aumento de empleados públicos, la deuda pública ha crecido como nunca y se ha dilapidado la reputación fiscal de Chile. Todo esto lo hemos visto durante los últimos meses en la discusión pública en Chile. Entonces vamos viendo cada uno de estos temas. Primero, la afirmación de que el gobierno ha incumplido sistemáticamente sus metas fiscales. Efectivamente tuvimos un desvío importante en el 2024, fuimos los primeros en informarlo y en reconocerlo y en reconocer la importancia de corregir esa desviación. Pero tenemos que recordar que antes tuvimos 2 años en los cuales las metas en el 2022 se sobrecumplieron. En el 2022 se esperaba tener un balance cíclicamente ajustado, un déficit cíclicamente ajustado de 3,3% del producto, terminó siendo un superávit de 0,5% del producto, o sea, 3,8 puntos del producto de diferencia. En el segundo año, 2023, tuvimos un balance cíclicamente ajustado prácticamente idéntico a lo que estaba contenido en la meta fiscal, y fue en el 2024 que tuvimos esta diferencia apreciable. En el caso de la deuda, nos hemos mantenido por debajo del límite prudencial de 45% y puedo aprovechar de anticiparles que la cifra del 2024, con los datos de cuentas nacionales que acaban de salir, en realidad ya no es de 42,3, sino que es de 41,7. O sea, bajó 6 décimas del producto, que es una diferencia importante. Ahora, esto no es algo único de Chile. En el mundo, en los últimos años, ha sido difícil controlar la dinámica de las finanzas públicas de muchos países. En parte ha sido por la inercia o la rigidez de los compromisos que se han asumido en términos de gasto en salud. Prácticamente en ningún país el gasto en salud ha podido volver a los niveles previos a la pandemia, subió mucho durante la pandemia y se quedó arriba. Por otra parte, se han producido brechas en la recaudación tributaria. Hay países en los que se discute si acaso ocurrió durante la pandemia un cambio estructural que redujo la capacidad recaudatoria del sistema tributario y las tasas de interés han permanecido altas y por lo tanto todos los países que tienen cierta deuda, muchos países deuda muy superior a la nuestra, también han tenido que afrontar costos mayores del servicio de esa deuda. Entonces vemos ahí en ese gráfico una lista larga de países, ahí está Chile en el 2024, pero ese gráfico muestra la variación entre la estimación del balance cíclicamente ajustado al comienzo del año y lo que efectivamente ocurrió. Y es interesante que Noruega, uno de los países que uno está acostumbrado a ver como muy disciplinado, está en el tope de la lista, pese a que fue el único país que en el 2022 hizo un ajuste fiscal más grande que nosotros. Eso, por supuesto, no tiene por qué ser un consuelo, pero sí entender que hay fenómenos que están ocurriendo y que ocurrieron particularmente durante la pandemia, que a lo mejor algunos de ellos todavía no los terminamos de entender, pero se manifiestan, se expresan en las finanzas públicas. La segunda afirmación es esta, que tiene que ver con los errores sistemáticos de la proyección de ingresos. Aquí están los datos del 2024, ahí se muestra lo que estaba en la ley de presupuesto, la barra azul de la izquierda, y luego en verde los casos en los cuales hubo una recaudación tributaria superior a lo que se estimaba, y en rojo donde hubo una recaudación inferior a lo que se esperaba. Las diferencias negativas, la barra roja, están concentradas en el resto de los ingresos tributarios, particularmente impuestos a la renta y especialmente la operación renta del año pasado, las rentas de litio de la Corfo, y los verdes están en los ingresos provenientes de la minería, el IVA, que tuvo un rendimiento bastante positivo el año pasado, y el resto de los ingresos. Entonces, si sumamos, ¿cierto?, vamos a tener que entre el resto de impuestos a la renta y impuestos e ingresos provenientes del litio, eso sumó algo más de $6.000 millones, más o menos 1.500 millones de dólares se compensaron con estas otras cosas. Hubo otros 1.500 que se compensaron con la reducción del gasto, pero eso no fue suficiente para
lograr, ¿cierto?, la meta fiscal del año. Si esto lo miramos más en perspectiva, lo que vamos a ver primero es que en el caso del litio, las fluctuaciones de los precios del litio han sido gigantescas. Eso ha sorprendido, por supuesto, en primer lugar a las empresas, luego a la Corfo y, por supuesto, finalmente al fisco, desgraciadamente. Y en el gráfico de la derecha se pone la diferencia en el impuesto a la renta, excluyendo los ingresos provenientes de la minería privada del cobre, cómo han variado o cuáles han sido las desviaciones respecto del presupuesto. Y como se puede ver ahí, al menos en las cifras proporcionales, esto es algo que tiene mucha variación en el tiempo. Lo que ocurre es que en otros años eso se ha compensado con el desempeño de otros componentes de los ingresos y este año eso no fue suficiente, ¿no? Pero hay un desafío ahí muy importante en proyectar la recaudación de impuestos a la renta que está vigente, en lo cual hemos estado trabajando durante ya varios meses y los resultados de ese trabajo lo vamos a conocer ahora más o menos a mediados de abril con el informe de finanzas públicas del primer trimestre. El caso del impuesto a la renta es interesante ver cómo ha evolucionado en el tiempo, especialmente en el contraste con el IVA. Y aquí lo que podemos ver en esta lámina es que mientras en el caso del IVA, en relación a su propia base o una aproximación a su base, que es la demanda interna, ha ido subiendo en el tiempo, el impuesto a la renta no lo ha hecho respecto de su base, que podríamos aproximarla con el PIB. De hecho, esa línea punteada tiene una pendiente levemente negativa. Entonces, hay factores que están incidiendo en la dinámica de la recaudación de estos impuestos que tenemos que ser capaces de entender e incorporar en nuestras proyecciones. Ahora, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que se reformó a partir de un proyecto del gobierno anterior, que fue objeto de varias indicaciones del gobierno actual, parte de esas indicaciones establecieron un mecanismo para dar cuenta y para corregir las desviaciones de los resultados fiscales respecto de la política fiscal, que además recordemos que anteriormente había una meta fiscal que solo se fijaba para el final de un periodo de gobierno. Cuando se modificó la regla fiscal por iniciativa en esta materia del gobierno, se cambió a una meta anual, de tal manera que pudiéramos ir viendo año a año, ¿cierto?, cómo nos vamos acercando a donde queremos llegar. Esto hace que estas desviaciones, como la que tuvimos en el 2024, sean más visibles. Lo que habría ocurrido en el sistema anterior es que probablemente en el transcurso del año el gobierno habría ido cambiando la meta y habría dicho al final que más o menos había estado cerca, pero claro, después de haber cambiado varias veces las metas. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley a este respecto? Que cuando al cierre definitivo del año fiscal la política se haya desviado de las metas establecidas, el Ministerio de Hacienda tiene que establecer en el informe de finanzas públicas, en este caso el primero del 2025, las acciones correctivas necesarias para retornar a una situación fiscal sostenible. Y ahí tenemos los pasos que tenemos que dar o que hemos estado dando hasta mediados de abril, que es cuando se va a presentar el informe de finanzas públicas. Así que este es un tema que no va a quedar en el aire, sino que lo vamos a recoger en definiciones que vamos a hacer dentro de poco. Pero sigamos con las afirmaciones. La tercera afirmación es que el gasto público está disparado y la principal razón es el aumento del empleo público. Lo que está en el gráfico de la izquierda, cada vez que se lo comento a mucha gente se sorprende, porque el gasto público como porcentaje del producto no ha crecido en este periodo. Después del ajuste que hubo en el 2022, ha permanecido constante como porcentaje del producto. Y ese porcentaje del producto es muy parecido al que teníamos en el 2019. Este va a ser el primer gobierno, yo creo que ni siquiera desde el retorno a la democracia, me cuesta recordar algún periodo anterior históricamente en que vayamos a tener un gobierno que va a terminar con un nivel de gasto que va a estar del orden de los 18 puntos porcentuales por debajo del nivel de gasto del gobierno anterior, del último año del gobierno anterior.
Esa trayectoria, con esa proporción de gasto sobre producto constante, sin embargo, ha coexistido con una serie de decisiones de política pública que han comprometido recursos en pensiones, ¿cierto?, la creación de la PGU, en salud, aumento importante del volumen de prestaciones de salud, seguridad ciudadana, asignaciones familiares, SUF, etcétera. Todo eso totaliza más o menos 2% del producto. Entonces, dentro de la misma, de la misma proporción de gasto respecto al producto, se acomodó 2% de gasto en estas materias, básicamente reasignando o reduciendo gastos en otras áreas. Esto ha ocurrido fundamentalmente en el proceso de formulación del presupuesto, y si miramos, por ejemplo, el presupuesto del 2025 y sumamos todos los negativos a nivel de ítems presupuestarios, o sea, cosas que se redujeron respecto del presupuesto del año anterior, eso totaliza 1.500 millones de dólares. Entonces, en el proceso de formulación presupuestaria ha ocurrido un grado importante de reasignación de recursos. En el caso de los aumentos de dotaciones de personal del gobierno central, se ha concentrado en los servicios de salud por mayores volúmenes de atención, y en educación por el traslado de personal de la educación municipal a los SLEP, que al sustituir, ¿cierto?, o al cambiar el empleador o el régimen laboral, aparecen recogidos en las dotaciones de personal del gobierno central, pero que por supuesto no representa un aumento neto del empleo. Y lo que vemos ahí, ahí tenemos variaciones siempre respecto a diciembre del 2021. Vemos que el primer año se redujo el empleo público, el siguiente en su conjunto aumentó en 5.000 personas, a septiembre del 2024 había aumentado en 27.000, pero de los cuales más o menos la mitad correspondía a este tema de la creación de los SLEP. Así que si calculamos el aumento neto de empleo público durante este periodo, vamos a ver que fue aproximadamente de 3% en 3 años, y donde todo ese aumento está concentrado en los servicios de salud, por buenas razones. La cuarta afirmación es que la deuda pública ha crecido como nunca. Bueno, ahí tenemos la trayectoria de la deuda pública desde el 2012 hasta ahora. Vemos que efectivamente todo este periodo desde el 2012 ha sido un periodo de incremento de la deuda pública, partiendo de un nivel muy bajo, por cierto, pero con la política fiscal que se ha conducido en el gobierno actual, vamos a cambiar esa tendencia. No la vamos a revertir, no hemos llegado a ese punto, pero sí frenar esa tendencia. De tal manera que al final de este gobierno, si comparáramos con lo que habría sido el nivel de deuda siguiendo la tendencia anterior, vamos a estar 20.000 millones de dólares por debajo de ese nivel, y en materia de intereses vamos a estar 1.500 millones de dólares por debajo de lo que habríamos tenido que pagar. Eso va a tener todavía una variación ahora con este dato de las cuentas nacionales que les comentaba recién. Con eso, el aumento de la deuda en el actual periodo de gobierno va a ser menor que, me parece, los 3 últimos gobiernos. Y la quinta afirmación es que se ha dilapidado la reputación fiscal de Chile. Entonces, ¿eso dónde lo vemos reflejado? Bueno, deberíamos verlo reflejado en los indicadores de riesgo soberano, los indicadores de mercado, los CDS, el ENVI, pero vemos que en la trayectoria que este ha tenido, es cierto, esos indicadores han estado bajando, afortunadamente, se ubican hoy día en niveles similares al riesgo que teníamos en el 2018. Y cuando vamos a nivel más micro, a mirar, ¿cierto?, cuando hubo noticia en materia fiscal, no hubo mayor movimiento en esos indicadores. Y esto tiene que ver con el hecho de que, pese a esa tendencia creciente de la deuda, el nivel de endeudamiento de Chile todavía es bastante bajo en la comparación internacional. Ahí tenemos una serie de países con los cuales nos podemos comparar. Tenemos este límite prudencial en 45%, donde nos hemos mantenido varios puntos por debajo durante todo este periodo. También otro lugar donde estas cosas se reflejan es la evolución de la calificación de riesgo soberano, y vemos que
¿cierto? Tuvimos downgrades durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, tuvimos downgrades durante el segundo gobierno del presidente Piñera, no hemos tenido durante este periodo. En buena medida porque hemos logrado reducir ese ritmo de crecimiento de la deuda y donde además hemos fortalecido nuestra institucionalidad fiscal. Entonces, dicho todo eso, veamos algunas de las cosas que habitualmente se dicen sobre cómo habría que ajustar el gasto público. Y aquí le llamamos espejismo y vamos a ver por qué. Congelar el empleo público, reducir los gastos en directivo y en personal de confianza, recortar gastos de operación, recortar viáticos, horas extraordinarias, cancelar programas mal evaluados. Todo, ¿cierto? Cosas que también escuchamos a diario, los vemos en columnas, en fin. En el caso del empleo público, bueno, acaba de comentar que toda la expansión neta de empleo en el gobierno central se ha concentrado en el sector de la salud. Por lo tanto, ¿cierto? Si uno excluyera este sector y el de seguridad y justicia y se fuera a propuestas como no renovar a los funcionarios que se retiran, cosas por el estilo, claro, por supuesto tiene algún efecto, pero es un efecto bastante marginal. Es decir, si, como vemos en el cuadro de la derecha, si se reemplazara solo una de cada 3 personas que se retiran durante los próximos años, el ahorro sería equivalente a más o menos a un 0,8% de la dotación, excluyendo salud, y eso ahorraría algo así como $180 millones al año. Por otro lado, las autoridades, el personal de confianza, los gabinetes, las funciones críticas, representan solamente un 0,6% del empleo en el gobierno central, y aunque siempre se puede racionalizar el impacto de reducciones adicionales, sobre el gasto sería bien reducido. O sea, hay un ejercicio, o digamos, ahí están las cifras, 98.000 millones de pesos en todos esos casos. Y además tenemos que recordar que tenemos una norma constitucional que establece un procedimiento para fijar las remuneraciones de las autoridades. En cuanto al gasto operacional, el gasto en bienes y servicios de consumo, como se llaman en el clasificador presupuestario, se ha restringido mucho en los últimos años, en parte porque durante el periodo de mayor inflación esos gastos no se reajustaron en la misma proporción. Entonces vemos ahí la línea azul, cómo evolucionaron los gastos operacionales de los servicios de salud, que incluyen no solamente la compra de implementos médicos, medicamentos, etcétera, sino que toda la subcontratación de prestaciones médicas con el sector privado. Entonces vemos, por supuesto, tuvo un pic durante la pandemia, luego bajó y más recientemente se ha acelerado, ¿cierto?, en el esfuerzo por reducir listas de espera. Pero lo que es interesante es que el resto, o sea, lo que no es salud, hoy día está prácticamente en el mismo nivel que tenía en el 2019, en un índice real, o sea, esto ni siquiera es como proporción del gasto, como proporción del gasto sería más bajo que en el 2019. Por lo tanto, esos gastos en bienes y servicios han estado muy restringidos durante todos los últimos años. Por supuesto, siempre se puede restringir un poco más, pero evidentemente el potencial efecto fiscal de eso es limitado. Luego, viáticos y horas extraordinarias, un invitado habitual a esta discusión. Estos gastos se han venido restringiendo durante muchos años, justamente por eso, porque parece algo poco dañino de reducir. Pero a estas alturas, ¿cierto?, lo que vemos en el eje vertical es que representan una fracción muy menor del gasto público, y tenemos que recordar también que los viáticos no incluyen ministros que no son puros ministros que viajan a reuniones en el exterior, tiene que ver con todo el personal que hace fiscalización en el territorio. Si tuviéramos a los funcionarios públicos encerrados en sus oficinas, creo que el Estado simplemente no podría funcionar. Y luego los programas. En Chile tenemos que tener claro de que hay muchos gastos que están determinados por ley. Si lo miramos a nivel de programas públicos, de gastos que están definidos a partir de programas, el 90% de esos programas como gastos es mandatorio por ley. Hay espacio de mejora en su diseño, implementación, medición de resultados,
pero es difícil pensar en cambios que muevan la aguja presupuestaria. Vemos ahí algunos de los números, ¿cierto? Hay más de 700 programas públicos que representan el 50% del presupuesto, pero de eso solamente 3.000 millones corresponden a gasto que no es rígido, que no tiene algún mandato legal. Por lo tanto, si queremos cambiar esto, tenemos que legislar. Y por lo tanto, todo el sistema político tiene que hacerse parte de ese esfuerzo. Esto no es algo que depende solo del gobierno. Y cuando miramos los programas, es cierto, en concreto, ahí tenemos unos ejemplos de la evaluación de programas gubernamentales en el 2024. Vemos programas que tuvieron un buen desempeño, el programa Lazo es un programa bien exitoso. Después programas con desempeño medio, programa de apoyo al recién nacido, fondo de apoyo a la educación pública, otros de desempeño bajo, promoción turística internacional, otros de mal desempeño, protege calle, retos de innovación. Pero si miramos esa lista nos vamos a dar cuenta que hay ciertos programas que más allá de qué es lo que resulta de su evaluación, eso no quiere decir que el Estado deba abandonar lo que está detrás de ese propósito. Y hoy día, por ejemplo, en el mismo tema de promoción turística internacional, estamos legislando sobre una serie de materias para fortalecer esa promoción turística en el exterior. Luego, ¿cierto? Hay más de 30 programas que se pueden revisar, reducir, cerrar, porque tienen alguna objeción técnica, porque no es tan claro el propósito de política pública o hay una baja ejecución. Y tenemos ahí algunos ejemplos: el bono Bodas de Oro, el programa de intermediación laboral, el plan de eficiencia energética del sector transversal, pero por distintos motivos. En algunos casos es porque no es claro el objetivo que persiguen, en otros casos porque hay metas o compromisos que no se han cumplido, o simplemente en algunos casos porque su cobertura es demasiado baja como para mover la aguja de la política pública. Entonces, esa problematización, y tenemos que tener claro que cuando hablamos de buen desempeño, mal desempeño, muchas veces un mal desempeño tiene que ver con temas de focalización, de cobertura, de marco lógico, pero eso no quiere decir que el propósito que se busca deba ser abandonado y cancelado de esa manera. Ahora, durante el actual gobierno se ha tratado de hacer más estricta la asignación de recursos a programas mal evaluados. Ahí vemos lo que pasó según resultados en el sistema de monitoreo y evaluación, o sea, para programas que ya existan. Vemos cómo, ¿cierto? Tenemos ahí separado en las barras, la barra azul oscuro, el promedio del presupuesto del año anterior, en celeste qué es lo que pidieron los servicios que están a cargo de esos programas y luego qué es lo que finalmente se aprobó. Lo que vemos es que en la comparación de programas con buena y mala evaluación se observa, ¿cierto?, una mayor restrictividad o estrictez respecto a esto último. También es interesante lo que pasa con las evaluaciones ex ante, porque desde hace ya varios años los programas tienen una evaluación previa a entrar en el proceso presupuestario. Y en esa evaluación previa hay muchas de esas propuestas que se van descartando en el camino, como se refleja también en ese gráfico. Dicho esto, tenemos que estar conscientes de cuáles son las presiones estructurales sobre las finanzas públicas. Primero, el envejecimiento de la población, que presiona los gastos en salud y pensiones. En segundo lugar, las nuevas responsabilidades y compromisos del Estado, como por ejemplo la reducción de emisiones, la protección del capital natural sin que otros desaparezcan, como comentaba al comienzo. La dinámica del delito obliga a estar, ¿cierto?, constantemente actualizándose. Tuvimos 7 años en que tuvimos el gasto en seguridad ciudadana y administración de justicia a la baja. En esos 7 años el delito creció. Tuvimos que revertir todo ese proceso partiendo por la asignación de recursos. Presiones al alza en la calidad o el costo de los programas públicos, como vivienda, educación preescolar, y el hecho de que la eficiencia recaudatoria se va degradando en el tiempo como producto de que los contribuyentes van aprendiendo, ¿cierto?, cómo pagar menos impuestos y también por la extraterritorialidad de muchos hechos económicos. Hoy día, ¿cierto?, hay transacciones, muchas transacciones que se hacen con plataformas que no están radicadas en Chile. En los sistemas tributarios, el sistema tributario en Chile, como en todos los países del mundo, está diseñado para actuar en un territorio, pero esa noción de territorio hoy día
ya no tiene la vigencia que tenía en el pasado. Aquí vemos, por ejemplo, la dinámica poblacional. Vemos que en la próxima década, en realidad vamos a tener más de 30 años de crecimiento acelerado de la población mayor de 65 años, mientras que la población de 25 a 64 años ya no va a crecer y va a comenzar a declinar ya de aquí a unos años más. Eso significa presión sobre los gastos en salud y pensiones. Eso lo vemos graficado en la figura de la derecha, cómo ahí se puede observar cómo salud y pensiones han sido el principal driver del gasto público durante, no en los últimos años, durante ya por lo menos un par de décadas. Y en el gráfico de la derecha, la tasa de envejecimiento de la población. Entonces vamos a tener aquí una presión constante sobre las finanzas públicas en estas dos áreas. Por otro lado, tenemos aquí el tema, lo que tiene que ver con presiones de responsabilidades nuevas, y por otro lado, ¿cierto?, el tema de cómo es necesario mantenerse al día y llevarle la delantera a la dinámica del delito que requiere muchos recursos públicos. Estamos hoy día mismo, ¿cierto?, tenemos en el Congreso proyectos de ley para fortalecer a Carabineros, para fortalecer la politicidad de investigaciones y al Ministerio Público. Todo ello, ¿cierto?, en la medida que involucran gastos en personal o aumentos significativos de personal. En la Fiscalía solamente 1.000 funcionarios más. Obviamente todo eso cuesta plata. Y en el caso de los aumentos de costo, creo que el caso más evidente es el caso de vivienda, por el aumento del valor de la tierra, que incide sobre los costos de los programas de vivienda en Chile y además también por los aumentos de estándares de calidad de las viviendas en la oferta pública. También en educación preescolar tenemos todavía desafíos grandes por delante en términos de cobertura y de calidad. Y por el lado de los ingresos tenemos que tener claro que para hacernos cargo de todas estas presiones de más largo plazo, presiones estructurales, tenemos una carga tributaria que es menor que en muchos países, menor que los países avanzados, menor que en muchos países emergentes, y una preocupación particular es la debilidad del impuesto a la renta personal. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta personal, como se aplica con una tasa progresiva, cuando está bien diseñado y cuando recauda bien, aumenta más que proporcionalmente con la actividad y con los ingresos. Pero si el impuesto a la renta no funciona bien, esa elasticidad no existe, y a lo mejor con el mismo fenómeno del aprendizaje de los contribuyentes, a lo mejor se va más bien erosionando en el tiempo. De esta manera, entonces, Chile no está en una crisis fiscal, pero sí tiene desafíos importantes que deben enfrentarse con oportunidad y con decisión. Negar las presiones estructurales sobre el gasto o imponer limitaciones doctrinarias a los ingresos, echarle la culpa a otros o responder con medidas marginales, a lo mejor nos van a ayudar a salir del paso, pero no a resolver nada de lo que estamos viendo. En este gobierno hemos tratado de iniciar ese camino, resolviendo el fuerte desequilibrio con que terminó el gobierno anterior, absorbiendo deudas que estaban medio ocultas, el desfinanciamiento de la PGU, las deudas con los prestadores de salud durante el COVID, la deuda con los generadores eléctricos por el congelamiento de las tarifas, aumentando los ingresos estructurales, vamos a ver ahora un cuadrito sobre eso, impulsando reformas para reducir las presiones sobre el gasto, estableciendo mecanismos de financiamiento adicional para el Seguro Social y Salacuna, y fortaleciendo la institucionalidad fiscal. Pero lo que resta por hacer no se va a resolver solo con crecimiento. Recordemos que la comisión que presidió Manuel Marfan estimó que un punto de crecimiento adicional genera solo 700 millones de dólares adicionales al año de recaudación, de espacio fiscal. ¿Por qué? Porque mayor crecimiento involucra mayor demanda sobre infraestructura, inversión pública, mayor crecimiento involucra, ¿cierto?, mayores remuneraciones. El Estado tiene que ser capaz de mantenerse competitivo, ¿cierto?, en relación al mercado. Entonces, cuando uno descuenta esas cosas, el crecimiento, claro, genera espacio fiscal adicional, pero no es tan grande como el que uno se imagina. Entonces, tampoco creo que es buena idea copiar estrategias de otros países con problemas fiscales de otra envergadura, y tenemos que ser pragmáticos, persistentes, buscar reformas con apoyo político amplio. Y aquí vamos a hablar de algunas de esas cosas.
Desde el 2022, los ingresos fiscales estructurales se han ido incrementando gradualmente y con las reformas que se han ido aprobando, vamos a tener un incremento entre 2 y 3 puntos porcentuales en relación al producto de ingresos fiscales por los temas que están ahí, los ajustes tributarios para financiar la PGU, el impulso al crecimiento, royalty minero, cumplimiento tributario y el acuerdo Codelco-SQM. Pero tenemos que hacer más cosas, ¿y qué es lo que podemos hacer especialmente pensando en el lado del gasto? Bueno, primero, revisiones transversales al gasto. Vamos a ir aquí al tiro a ver. Revisión transversal al gasto es lo que nos planteó la OCDE en la consulta que le hicimos con motivo del pacto fiscal y que sirvió como insumo para la discusión del proyecto de cumplimiento tributario. Ahí lo que se plantea es tomar áreas de gasto, por ejemplo, gastos en informática y tener procesos sistemáticos de revisión para racionalizar gastos, generar ahorro, etc. Hay cifras que estimó la OCDE. Hay cifras que nosotros mismos fuimos capaces de producir. Entonces ahí, ¿cierto? Pero es un trabajo sistemático que hay que irlo haciendo todos los años, ir planificando bien todo ese proceso de revisión. En cuanto a la Agencia para la Calidad de Políticas Públicas y la Productividad, como sabemos, este es un tema que ha estado en la agenda pública desde la campaña del primer gobierno de la presidenta Bachelet, pero no se había presentado nunca un proyecto del Congreso, ahora está bastante avanzado, está en segundo trámite constitucional, y lo que se busca ahí es, primero, aumentar la escala de las evaluaciones de programa, en segundo lugar, incluir la evaluación de impacto regulatorio ex ante. Nosotros no tenemos política regulatoria, las regulaciones se van generando en ministerios, en servicios, que cada uno mira su propio mandato, pero no mira el conjunto, y así es como va creciendo las regulaciones y los trámites. Y la evaluación ex post de programa, pensando no solo en aquellos programas que se pueden manejar discrecionalmente o por la vía administrativa, sino que también aquellos que están determinados por ley. En el siguiente punto que había aquí en la lista, que tenía que ver con el uso de tecnología moderna para la fiscalización y el combate al fraude social. Pensemos algunos números, en este caso están citados solo números de impuestos internos, pero ahí se señala, por ejemplo, que en el 2024 se realizaron más de 214.000 operativos de fiscalización. En la operación renta se recibe más de 1 millón de declaraciones. Ahí se presentan cientos de querellas y denuncias. Entonces, lo que uno debería pensar hoy día, ¿cierto?, es cómo vamos incorporando, y de hecho ya está ocurriendo en el Servicio de Impuestos Internos, cómo vamos incorporando tecnología de Big Data, de Machine Learning, de inteligencia artificial en estos procesos tan masivos. Eso también es válido, por ejemplo, para lo que es las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo. Y eso, por supuesto, hace una diferencia bien grande en términos de los funcionarios que se requieren para hacer estas cosas. Ahora, reformas legales. Creo que es ahí donde reside probablemente el mayor potencial de racionalización del gasto. Y aquí tenemos un mejor ejemplo porque lo hemos discutido mucho en los últimos meses, que es el gasto de licencias médicas. Actualmente, el gasto público de licencias médicas alcanza cerca de 2 billones de pesos, o sea, más o menos 2.000 millones de dólares, con prácticamente una duplicación desde el 2018. En los últimos años, el gasto de licencias médicas representa casi la mitad de las cotizaciones de salud que pagan los afiliados al sistema, los sistemas ISAPRE o FONASA. Esto, ¿cierto?, por supuesto, se destaca en los últimos años el crecimiento que tuvo durante el COVID-19, pero el gráfico está claro que las licencias no volvieron a los niveles previos a la pandemia del COVID. Esto actualmente se está tratando con reformas legales y medidas administrativas. Se acaba de aprobar la ley sobre grandes emisores o emisores masivos de licencias. Hay un acuerdo con los trabajadores del sector público, con los sindicatos del sector público para hacerse cargo de este tema, y hay un compromiso para enviar una reforma paramétrica al subsidio por incapacidad laboral antes de fin de año. Estos son los números. Aquí están el caso de las licencias en el sector público.
que han aumentado más que en el sector privado. Hoy día tenemos en promedio 10 días más de licencia que las que había antes del COVID-19. ¿Y cómo se refleja esto del lado del gasto? Que, ¿cierto?, donde hay funcionarios con licencia, hay que contratar reemplazantes. Y hoy día, solamente en el sistema de salud, tenemos más de 20.000 personas haciendo suplencias por funcionarios que están con licencia. Entonces, esto tiene, por supuesto, un costo fiscal importante. Otro tema, pero en el caso de las licencias, como decía, ya tenemos toda una serie de iniciativas en marcha para reducir el gasto en licencia. Luego tenemos el sistema de financiamiento de la educación superior. Se esperaba que, se pensó durante mucho tiempo que el término del CAE o las reformas que hubiera el CAE iban a ser un golpe a las finanzas públicas. Pero lo que vemos ahora es que, tal como se articuló este proyecto, en realidad genera un ahorro a las finanzas públicas que en valor presente equivale a 3.500 millones de dólares. Eso es porque, junto con haber incentivos a una puesta al día de los morosos, junto con el nuevo sistema que se plantea, se incluye una racionalización de las becas y se incluye un aumento de los gatillos para la gratuidad universitaria. Y eso hace que se vaya abriendo esa brecha que se ve en el gráfico de la derecha, donde los costos del sistema que se propone son sustancialmente menores a los que tendría mantener las cosas como están. Entonces, poniéndole número a estas cosas, vemos en el cuadro de la izquierda la suma de estas 5 medidas que habitualmente se citan, de no renovación de funcionarios en el gobierno central, reducir gastos en funciones críticas, reducir gastos operacionales, en horas extras, viáticos, cancelar todos los programas mal evaluados, todo eso totaliza 316 millones de dólares al año. Si, en cambio, incorporamos de manera estándar revisiones del gasto, si implementamos lo que se está legislando sobre licencias médicas, si aprobamos el cambio en el financiamiento universitario, si creamos una agencia de calidad de políticas públicas con musculatura y con envergadura para hacer una diferencia en términos de gasto, si logramos usar herramientas de inteligencia artificial, de Big Data para reducir el fraude social, estamos hablando del orden de los 1.540 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 5 veces lo que está en el cuadro de la izquierda. Es solo una casualidad que esto coincida con los 1.500 millones de dólares que planteó el Consejo Fiscal Autónomo, porque aquí hay algunas medidas que son de más largo plazo, pero también, por supuesto, hay otras cosas de más corto plazo que sí se pueden hacer para cumplir con las metas fiscales de este año. Así con eso concluyo, recordando que las finanzas públicas conectan a la ciudadanía y la economía con el Estado. La respuesta a las tensiones fiscales no puede ser ni el voluntarismo ni la motosierra. Y mientras el voluntarismo, conduce a una agudización de los problemas financieros en el mediano plazo, la segunda pone en peligro el pacto social que subyace a la estabilidad y la voluntad de progreso en el país. Es importante que miremos las finanzas públicas en su totalidad, que no miremos solo el gasto, miremos también los ingresos. Aquí tenemos la última lista de 5, que son las cosas en las que nos deberíamos enfocar: evaluar las causas y posibles respuestas a las brechas de ingresos, ampliar la escala de las evaluaciones de programas, fortalecer el vínculo con la respuesta a dichas evaluaciones, ampliar la lógica de la evaluación de programas a beneficios y servicios públicos mandatados por la ley, como es el caso de la licencia o el financiamiento de los estudiantes de la educación superior, introducir cláusulas que faciliten su seguimiento, obtener el máximo provecho de nuevas tecnologías para mejorar el manejo de la información por parte de las instituciones públicas y mejorar las condiciones de contexto, por supuesto, que contribuyan a ampliar y estabilizar la base de recaudación. En todas estas cosas hemos avanzado durante este periodo, pero quedan, por supuesto, muchas cosas por hacer.
pero lo que quisiera enfatizar es que ese es un desafío que tenemos como país. Los desafíos para las finanzas públicas no empezaron con este gobierno, ni van a terminar con él. Y por lo tanto hay aquí una agenda en la cual, por lo menos yo en lo personal, me ha tocado participar durante muchos años. En muchas oportunidades hemos tenido acuerdos políticos amplios en torno a estos temas y es importante que recuperemos la capacidad de hacerlo, porque a través de eso vamos a lograr que las finanzas públicas contribuyan al crecimiento sostenible e inclusivo en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Mario Marcel. Le agradecemos su exposición.